comenzaron, porque algo debían comenzar con Abel, si no, no me digan, diría que no he hecho su tarea. ¿Abel qué? Esas eran ciudades. Entonces sí ponían nombre a ciudades, con Abel Mejor, Abel de Cachita, o sea, así, ¿no? Nombres. Pero el nombre de Abel nunca más se lo pone en la Biblia. O sea, no hay más Abel. Ahora nosotros sí, yo tengo amigos que se llaman Abel, pero en la Biblia no hay nadie más que se vuelva a llamar Abel. No hay más. Si lo han visto, no existe, no hay. ¿Por qué? Porque Satanás no solamente lo mató a él, sino mató ¿qué cosa? Toda su descendencia, todos los sueños. Entonces cuando el Señor va donde Caín, le dice, no, la sangre de tu hermano clama. Pero en el original dice, las sangres de tu hermano, o sea, toda la descendencia, todos los objetivos, todo lo que quería tu hermano clama a mí. Entonces cuando el enemigo quiere hacer conmigo su misericordia, lógicamente, Él puso eso en mi corazón. Entonces, dentro de esta herencia, alguien en mi casa debería adquirir esa herencia, ¿no ves? De Dios, o sea, seguir el legado en el pastorado. Entonces, ¿quién sería? Ya, bueno, en este caso es, ¿no? Pero el legado está ahí. Pero si me mataba a mí en el pecado, o sea, no solamente físicamente, si me mataba espiritualmente, ¿el legado hubiera continuado? No. Entonces, Satanás gusta de matar. ¿Ya? En el caso de mi papá siempre le decían pastor, los reconocieron como pastor y hemos salido varios pastores de mi papi. Pero si lo hubiera liquidado, hubiera sido otra cosa. Entonces Juan 1:12 hace un repaso bien rapidito. Mas a todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio derecho de ser ¿qué cosa? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. El original que dice no es de sangres, ¿ya? No es de sangres. Entonces, antiguamente los judíos no pensaban, la cultura griega inclusive por falta de conocimientos, no pensaban, ¿no? Que cuando ellos pensaban que había una relación íntima, pensaban que en esa relación las sangres se unían. Entonces por eso hablaban de sangres y no de lo que nos conocemos ahora. Y hemos dicho, ¿no? Que la sangre nos da identidad, linaje, el ADN, etcétera, etcétera, lo que hemos dicho. Entonces lo que hemos hablado, hemos dicho que dentro de nuestra sangre hay mucha información. ¿Ya? Y en la sangre bíblicamente está el alma y el espíritu está en los huesos. ¿Ya? Entonces cuando hablo yo de sangre, estoy hablando de todo lo que yo soy como mi personalidad. Entonces en eso, en mi sangre pues corren factores hereditarios, ya sean de cualquier situación, ya sea de nacionalidad o otras cosas que hemos hablado la anterior vez con Arlet. Corre sangre por mis venas. Aunque antiguamente hemos dicho que en Génesis no circulaba la sangre en el cuerpo del hombre, sino había luz. A partir de sangre empieza toda la guerra, porque si se dan cuenta, ¿cuál es el medio de salvación del hombre? La sangre. ¿Y por qué no ha sido otra cosa? ¿Por qué siempre sangre? O sea, ¿por qué no poner, diremos, otra situación de salvación del hombre? Ahora, sé que estoy un poquito, como se dice, haciendo conjeturas, pero ¿qué sería, por ejemplo, otra salvación para el hombre? Es la sangre, no son los pulmones del Señor, no son los riñones, sino es sangre, porque hay algo que Dios nos quiere mostrar. Entonces hemos dicho, ¿no? En todo esto que hay una batalla de sangres. En la Biblia la que conocemos es singular, pero para nosotros que es en el original es sangres. Entonces hay una batalla de la sangre de Cristo con la sangre heredada que nosotros tenemos de nuestros padres. Ahora, como dije, hay varios factores, ponencias que existen. Yo le dije, ¿no? Si usted me pregunta a mí qué ponencia tengo por la experiencia como pastor que he estado, por mi vida personal misma, he encontrado que sí, algunos, bueno, yo quiero decir, ¿no? Hemos heredado muchas cosas de nuestros padres. Ahora, si yo le hablara, vamos a hablar mucho del 14, porque Jesús nace en la línea 14, y Él es el 15. ¿Ya? Y 15 es sobreabundante gracia, lo vamos a ver de pronto. Y yo también soy el 15,
¿ya? Y vamos a hacer con gráficas cómo se hace esto en la epigenética. Vamos a ver cómo va llegando a ser yo el 15. Y de ahí yo quería hablarles esa cita en Éxodo 25, ¿no? Dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, etcétera, eso dice Mateo, pero en Éxodo dice, ¿no ve? Cualquiera que se incline a ídolos, etcétera, el Señor, dice, vendrá y visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Siempre, hermanos, la cuarta generación es la visitada, pero eso no quiere decir que las otras generaciones no. Por ejemplo, en las generaciones de los patriarcas, ¿hasta dónde nos habla? ¿Cuántas generaciones nos habla? Los patriarcas, los primeros patriarcas. Siempre se dice, ¿no? Oramos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y por qué no se menciona el cuarto? Entonces siempre es hasta ahí. Esto vamos a hablarlo de a poco, ¿ya? Porque la cuarta generación es algo que Dios visita. Pero no solamente eso, sino las otras generaciones. Entonces lo que Dios hace es que cuando, por decir, yo heredo algunas cosas de mis padres y mis padres de mis abuelos, que son iniquidad, porque el tema es iniquidad, una maldad terrible, esta no solamente viene a mí con una situación de adquirirla, o sea, yo sin querer lo hago, algo que está en mi vida, ya, pues es una batalla de sangres que estoy hablando. Pero si yo no corrijo, ¿ya? Esto sobre mis hijos puede empeorar y puede traer muchas otras cosas. Entonces por eso Dios dice, viene a visitar las generaciones antes que llegue al colmo la situación existente. Cuando Canaán, la nación de Canaán iba a ser destruida, Dios dijo, no lo voy a hacer todavía hasta que llegue, ¿qué cosa? Al colmo. Sodoma y Gomorra llegó al colmo. Entonces eran situaciones que estaban ocurriendo. Entonces lo que pasa es que hay una guerra entre la información genética del Señor. Alguna vez hemos dado la clase de semillas, los distintos tipos de semillas que hay. Y una semilla es el será de la palabra de Dios, que cuando llega a mi vida me cambia genéticamente. O sea, ya no heredo lo que hemos hablado en Efesios, las cosas vacías de mis padres, las cosas que ellos hacían, ya no le heredo. Hay una nueva información genética. Entonces se produce una guerra. Hasta ahora hay esa guerra. Aunque Cristo venció en la cruz del Calvario, yo soy hijo de Dios, pero ¿por qué como hijo de Dios actúo así? Ahora no se habló más, ¿no? Perdón, voy a sacar este calor. No se habló más de la situación, pero hubo o por ejemplo, de ese padre que violó a tantos niños, y hubo un diario inclusive de esto. Uno preguntaría, no, pero si es sacerdote católico, si conoce a Dios, ¿por qué ha hecho eso? Pero es una de las partes, ¿no? Yo conocía, así entre grandes rasgos, sin dar mucho, había un pastor en la iglesia que se rodeaba siempre de jóvenes, y se escuchaba rumores, no, este pastor mucho se rodea de jóvenes, va con los jóvenes, solamente jóvenes, hasta que cierto punto después encontraron que este pastor había abusado de varios jóvenes dentro de la iglesia. Ahora la pregunta es esta que yo estoy diciendo, ¿no ve? ¿Cómo si uno es hijo de Dios, cómo si tiene a Cristo, tiene estas debilidades innatas ahí adentro? Esas cosas que a veces a uno lo arrastran. Pues les digo, recientemente hubo uno, no sé si fue en Pando o en Beni, que dice, ¿no ve? Un pastor había violado a varios niños dentro de la institución adventista. Pero fuera lo que fuera, la pregunta yo más sencilla con usted, ¿no? Más sencilla, sin ir, diremos, a esas cosas grandes. ¿Por qué hago lo que hago si soy hijo de Dios? No sé si me está entendiendo. Hay cosas que hago que no debería hacerlas. O como Pablo dice, no, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer no lo hago. ¿Pero por qué? ¿Por qué si soy pastor hago esto? No quiero, después yo lloro, me arrepiento, pero es algo como estuviera ahí. Entonces desde ahí esta lección va, ¿no? Que hay que luchar contra esas identidades, que no voy a hablar mucho ya de la luz sanguinis ni nada de eso, de estas luchas. En 1 Pedro 1:18 dice, ¿no? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Entonces ha habido una herencia, ¿ya? Una herencia genética, no solamente física, no solamente biológica, sino hasta psicológica y espiritual.
Los grandes científicos de hoy, o bueno, no sé si llamarlos grandes, los nuevos descubrimientos científicos que hoy se está diciendo, no estoy hablando de teólogos, sino ellos afirman que sí se está heredando muchas cosas de los antepasados, no solamente de manera biológica, sino psicológica y hasta espiritual. Esas son las nuevas ponencias existentes. Pero la Biblia ya me estaba diciendo de que hay cosas que a veces están cargadas en nuestras vidas, ¿ya? Si son taras, si son del ámbito espiritual, no lo sé, pero que están ahí y está en el producto de la sangre. Entonces el verso 19 dice: no ve sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces por eso, como título, un subtítulo de ahí, ¿qué estamos diciendo? Es guerra de sangre, ¿ya? Contra sangres. La herencia que yo adquiero de mis padres, ¿ya? Es una guerra, pero la sangre de Cristo es tan preciosa que puede romper toda esa información genética. Entonces nosotros nacemos nuevos. Por eso se dice: no, lo nuestro no es religión, es vida. Porque cuando conocemos a Cristo, algo cambia en nosotros. Entonces a todos los que les recibieron, primero, que tienen el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. No son hijos, pero no son hijos maduros en su situación real. ¿Y qué dice? Los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de varón, ni de voluntad sino de Dios. Ahora, la voluntad de carne es el deseo sexual, la voluntad del varón es la iniciativa sexual del esposo, que nada tiene que ver con lo que estamos hablando. Dios dice: no es de esas sangres. Estoy hablando de una genética distinta, de Dios. Hemos sido engendrados de Dios, con propósitos específicos, porque antes de que fuésemos creados, Dios ya tenía el plan que decía, no, su plan era que seamos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios, ¿ya? Ese fue siempre el propósito. Pero como les digo, cuando de pronto nosotros avanzamos en la vida, vemos que tenemos ciertas cargas, tenemos ciertas ataduras que están ahí. La sangre es específica, la sangre es concreta, habla, libera. Pero hay cosas que nosotros necesitamos declarar y limpiarlas en nuestras vidas. Juan 3:3 dice: nos respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra nacer ahí es genao, es engendrar, y la palabra nuevo es anotzen, que significa de lo alto, de arriba. Este nuevo nacimiento no tiene que ver nada con sangres. O sea, ¿sangres de quién? De la pareja, ¿ya? De esa situación que yo heredo de ambos. Ya en los 3 ámbitos, y aún son 5, sino yo soy engendrado por la sangre de Cristo. Entonces es una sangre distinta, y esa sangre hasta ahora, hermanos, sigue haciendo batalla con las sangres que yo tengo. Ahora les dije, no, soy hijo de Dios. Por eso Pedro dice, no, ustedes han sido rescatadas de vuestra manera de vivir. Ahora, he sido claro. Las ponencias y las tendencias en la iglesia, no todos llevan, o sea, la iglesia no tiene una tendencia uniforme. La iglesia no está unida, diremos, en conceptos teológicos. Las iglesias están divididas por conceptos arminianos, calvinianos, qué sé yo, está dividida. Pero lo que sí la iglesia evangélica nunca ha cuestionado es que la cruz y la sangre de Cristo es el principio de la salvación. Entonces, en las cosas esenciales tenemos un acuerdo en la iglesia. Ya sea si tú vas a una iglesia santidad, a una iglesia del Nazareno, inclusive iremos a una iglesia adventista que tiene sus problemas de interpretación. Cuando vemos la esencia, ¿cuál es? La salvación a través de la muerte de Jesús y la sangre preciosa de Jesucristo. O sea, la esencia es esa. Pero dentro de esta esencia hay cosas que la iglesia las pleitea, se separa. Entonces una de las cosas que la iglesia tiene problemas, le dije, es la salvación, ¿no? La salvación para algunas se pierde y para otras no se pierde. Ahora se ha hecho una tendencia media y se han unido. La iglesia de las Asambleas de Dios en Estados Unidos tiene una tendencia arminiana y calvinista al centro, ¿ya? Pero no es el tema que queremos hablar, sino le estoy diciendo que la iglesia ha tenido ponencias diferentes. Ahora, dentro de estas ponencias diferentes que existe, que es importante, pero que no es esencial, ¿ya? O sea, estoy diciendo lo importante, por ejemplo, algo importante es esencial, es la muerte de Cristo, etcétera, ¿no? Pero algo importante en la iglesia, ¿qué es? El bautizo, ¿no ve? Pero la iglesia a veces ha tenido sus problemas y se divide.
Entonces, algunos dicen, no, tiene que ser río, tiene que ser agua fluyendo. Este sábado tenemos bautizo, tenía que ser el domingo, pero yo estoy en Huaricana, entonces lo vamos a hacer en el Alto. Quisiera que me acompañen en la mañana. Teníamos que tener 4 bautizados, hasta ahora estamos con uno que se va a bautizar. Pero me llamó un hermano y me dice, no, pastor, me dice, yo quiero bautizarme, pero pregunto, ¿en qué van a bautizar? Me dicen. Yo le digo, vamos a bautizar una piscinita. No, pastor, no es bíblico. Me dice, yo quiero río, yo quiero algo que cruce. Así me han enseñado mis anteriores pastores. No voy a pelear, no discutí. Y hermano, te aviso cuando encontremos río, le digo. Por ahora estamos así, ¿no? Porque es su manera de pensar, no tengo por qué pelear. Porque el etíope se bautizó en un charco, etcétera, ¿no? La cosa es pasar. Entonces, la iglesia igual se ha dividido. Entonces unos dicen, no, tiene que ser siempre en río, tiene que ser en corriente que fluya. Y otros no. Y otros peor todavía, ya hacen la aspersión, que es más grave. Entonces, igual dentro de lo que es este concepto de heredar los pecados de los ancestros, igual la iglesia tiene ponencias diferentes, ¿no ve? Hay una parte que dice, no se hereda. Cada cual inicia. Bueno, si inicia, entonces con él debería terminar. Pero yo les dije, ¿no? Por la experiencia que yo tengo como pastor, en mi vida personal, sí he visto y he entendido que muchas cosas están como herencia ahí. Entonces, ¿se puede transferir a través de los ancestros? Sí, en esta ponencia que yo estoy hablando. Entonces, una información genética contra la información de Cristo, pues una guerra de sangre, ¿no ve? De sangre. Ahora dijimos esto, ¿no? Hay veces que inclusive la iglesia puede hacer 2 veces peor que hijos del infierno. Eso es lo que pasó con los fariseos. Si yo no corto una situación de discipulado, una situación de una mala enseñanza, la situación en la iglesia puede ser peor. Entonces, por eso la sana enseñanza es bien importante en la iglesia, porque si alguien viene enseñando una situación que no es del Señor, puede hacer 2 veces más hijos del infierno. Entonces Jesús dijo, ustedes escribas y fariseos están enseñando una enseñanza contraria a los principios bíblicos, hipócritas. Y cuando ustedes conciben, o sea, dan a luz en un sentido, ustedes dan 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Entonces en la iglesia, hablando de paternidades, hay paternidades que pueden destruir, ¿no? O sea, hablar padres espirituales. En la iglesia hay 3 paternidades, ¿no? El papá del cielo, el papá biológico y el padre espiritual con quien tú has conocido el evangelio, ¿ya? Pero en esas situaciones puede haber paternidades que pueden destruir la iglesia. Entonces, pues uno tiene que saber bajo qué paternidad está. Y todo esto que hace impiden conocer al Señor. Entonces la Biblia dice, todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla, el será de Dios, la descendencia, el esperma de Dios llegó como información genética sobre nuestras vidas. Y usted tiene ahí en el diccionario, lo hemos avanzado esto en lo anterior, estoy haciendo un repaso, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una nueva información genética, ¿ya? Un genoma nuevo. 1 Samuel 2:12. Ahora, aquí están algunos problemas planteados, ¿no ve? El sacerdote Elí era un hombre de Dios, sumo sacerdote, estaba manejando la iglesia. ¿Por qué él tuvo 2 hijos tan malos? Y dice la Biblia que eran hijos de Satanás, hijos de Belial, ¿ya? Y no tenían conocimiento del Señor. Entonces, aquí, no porque el padre es cristiano, o sea, tampoco se hereda, pues, aunque tendríamos que hablar, como les digo, es harto que hablar, pero aquí como que algo pasa con las herencias genéticas, ¿ya? Algo sucede. Otra situación, hemos hablado de Belial, una formación incorrecta, religiosa, etcétera, donde el Señor ha salvado. Lo único que puede combatir estas malas informaciones es la sangre preciosa de Jesús. Perdón por correr, lo hemos hablado. Ahora hemos visto una nueva postura existente, ¿se acuerdan? Que es muy delicada de hablar en la iglesia, que se debería hablar solamente con varones, y eso, hasta eso sería muy delicado, que es la tecnogonia de un científico alemán, August Weismann, que dice, ¿no? La teoría de la herencia. Él dice, sostiene que la descendencia puede heredar las características de un compañero anterior de la madre. Por lo tanto, el hijo de una mujer podría participar de los rasgos de una pareja sexual anterior.
Por eso es delicado el tema, muy delicado, ¿no? Es delicadísimo. O sea, si alguien ha tenido una relación sexual con un hombre primero y luego se ha casado y en una relación nace un hijo, resulta que el hijo hereda características de la primera relación con la otra persona, por una memoria genética, dice, él habla, y en las cosas científicas que él dice, habla, ¿no?, que ha sucedido con moscas y ha pasado. Es una situación que se la ha puesto, que se la ha dicho. Si esto fuera cierto, no estoy hablando de la Biblia, ¿no?, porque estoy hablando de una postura científica que existe. Si eso fuera cierto, hermanos, qué terribles serían las cosas. Pero ahí es más sencillo entender la Biblia cuando dice que la sexualidad es algo santo al Señor y que un lecho sin mancilla es honroso al Señor, ¿no? Es honroso al Señor. Entonces, si fuera esto, ¿cómo sería? Pero gracias a Dios, como es la batalla de sangre contra las sangres, que hace la sangre de Cristo, con todas esas cosas que de alguna manera sin saber, perdón por favor por lo que digo, hemos participado. La sangre de Cristo borra. Porque si no, imagínense, dentro de consejería cristiana siempre se dice esto, ¿no? Bueno, quiero un poquito hablar. Cuando se trata de temas de adopción, ¿ya?, para una pareja cristiana, siempre se pide que se informen de los padres anteriores, no sea que hubo violencia o un asesinato y estas cosas, porque ese hijo podría adquirir esa situación y ser violento con los padres, inclusive en los otros ámbitos. Entonces, por eso se aconseja esto. Entonces, la adopción es muy bonita, muy buena, pero también requiere cierta información en esto. Pero la sangre de Cristo es efectiva. Ahora hemos dicho, ¿no?, esa herencia tara, adoptar estilos de vida de los progenitores negativos que se convierten en una información genética, ya pesos o taras aún en nombres, porque dijimos, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Nosotros ponemos un peso de herencia cuando ponemos nombres, y hemos dicho, ¿no?, qué nombres habían puesto, no sé quién puso Brad Pitt a su hijo y así, pero son taras, herencias. Y si se dan cuenta, desde que hemos conocido a Jesús, nuestros nombres de nuestros hijos han cambiado. Entonces, todo esto nos hace ver que el Señor es bueno. Ahora, ¿se acuerdan con Isaac? Es lo mismo con Abraham. Abraham mintió, ¿no? Dijo, es mi hermana. Luego, ¿quién mintió? Su hijo, Isaac. ¿Qué dijo? Es mi hermana. ¿Y qué hizo Jacob? Porque este es Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios tiene que visitar la cuarta generación para que nazca Jesús. Lo vamos a hablar después. ¿Qué hizo Jacob? Fue engañador. O sea, el engaño que hizo Abraham y el engaño que hizo Isaac, él lo hizo peor. Y él respondió, tu hermano vino con engaño. O sea, si no corregimos nuestros errores, estos pueden convertirse en una información, ¿ya? Si bien genética, espiritual, pero que puede afectar a nuestra descendencia. Entonces, por eso es importante entregar nuestras vidas a Cristo. No es que no le he entregado, sino decirle, Señor, por favor, si hay algo que de alguna manera, no estoy hablando como que los espíritus de mis abuelos, no es eso. Eso ya estaría saliendo de toda situación bíblica, sino que hay pesos y herencias que a veces uno la adquiere. Y ahí hemos visto esto de David. Para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado. Aquí están los tres: iniquidad, pecado y transgresión, lo que hemos dicho. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este verso 5 otra vez es otro conflicto teológico. Unos dicen, no, que es la naturaleza humana. Todos hemos nacido en maldad. Maldad es iniquidad. Todos hemos sido formados en pecado porque la situación que Adán y Eva ha hecho ha sido esa formación. Pero cuando yo leo el original es bien interesante.
La palabra maldad es iniquidad. ¿Iniquidad qué es? Es la intención de hacer daño. Es el hábito de hacer mal, ¿ya? Es estar rebelde contra Dios. En cambio, la transgresión es repetir un pecado. Y el pecado es fallar al blanco. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho? Pero la iniquidad es el sum del pecado. Es lo más grande. Y por eso en el Nuevo Testamento aparece el misterio de la iniquidad, y es el anticristo. Si pudiéramos hablar cómo luchar contra la iniquidad, el imperio del anticristo, es otra cosa, pero aquí aparece la iniquidad. Entonces, David, ¿qué está diciendo? En maldad, en iniquidad he sido formado. Entonces, en una situación totalmente perversa. Si fuera lo de Adán y Eva, está bien. La palabra formar quiere decir torcer, pervertir, angustia, temor, dolor. Lo que no se entiende, ¿no?, es por qué, siendo David el menor, lo sacaron a pastear las ovejas sabiendo que había leones y osos. Los leones y osos, ¿qué harían con un muchacho? Lo devorarían. Solamente que Dios lo estaba formando a David. Entonces, una de esas preguntas que se plantea es, ¿no?, ¿por qué lo mandaron? ¿Por qué cuando vino el profeta él no estaba? Si era el menor, debería estar. Se creen, bueno, como les digo, son posturas. Se creen que querían la muerte de David porque así había sido formado en iniquidad. O sea, lo que se dice es que uno de ellos, muchos apelan a su madre, porque dice su madre tuvo una situación, como le digo, salió de la vida matrimonial y tuvo un hijo con un hombre X. Isaí lo aceptó en la familia y David estuvo en la familia, pero nunca fue aceptado ni por sus hermanos ni por nadie, ¿ya? Hay posturas fuertes así. La otra postura que dice no es solamente la iniquidad, es la situación que traemos de Adán y Eva, dice. Pero la palabra pecado es crimen, castigo, falta, ofensa contra Dios. Desde ese instante sus hermanos lo alejan, sus hermanos lo dejan, pero a este personaje, que si bien por un lado o por el otro lado, cualquiera sea la interpretación, Dios lo salva y Dios lo elige para ser rey. O sea, la sangre de Cristo puede borrar todo nuestro pasado, puede borrar todas las cosas que traemos. Para los que creen y los que no creen, por decir, en cualquier situación de postura que estamos hablando, que Dios puede borrar toda información que puede afectar nuestra comunión con el Señor. Y ya les dije, cada uno lo sabe, no pretendo, cada uno conoce. ¿Y qué pasó con David? ¿David con quién pecó? Con Betsabé. Ahora, David dice eso, ¿no? Porque el principio dice, para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán. La palabra llegar en el hebreo significa cuando tuvo relaciones sexuales, ¿no ve? Y teniendo esas relaciones sexuales, él le pide perdón a Dios. Pero recuerda, o sea, es algo que me ha pasado. Yo les decía, ¿no? ¿Qué ha pasado con David? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le llevó a eso? ¿Sería un pecado normal? ¿Sería una situación así? ¿Vio una mujer, la codició y falló? ¿O es que estaba arrastrando una herencia de su madre? ¿No? Son las dos posturas que existen. Y cuando David la tuvo a Betsabé, es común, ¿por qué he hecho esto? Si no quería hacerlo. Pero luego todavía sigue maquinando más cosas porque lo mata a su esposo hasta que viene un juicio sobre él. Y les dije, no, la muerte estaba declarada sobre él, pero en vez de él, ¿quién murió? Su hijo. Había una. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, ¿qué pasó con sus hijos? Segunda Samuel 13:14. ¿Qué pasó con Amnón y Tamar? Eran hermanos, aunque de diferentes madres. Ella era una princesa y él era un príncipe, hijos de David. David tuvo varias esposas. Hablar de eso también es algo largo, ¿no? Porque después Salomón lo duplica. Entonces dice que Amnón se enamora de su hermana. ¿Ya? Y la palabra enamorar es ahab, que quiere decir un intenso deseo sexual por su hermana. Amor así como es en la Biblia, un ágape, un estorais, no había un deseo sexual. Entonces cuando lo ve a su hermana es tan grave porque altera sus funciones biológicas, psicológicas, inclusive llega a adelgazar hasta que su amigo le dice, no, le da un consejo para que venga su hermana, y su hermana todavía le dice, ¿por qué no le dice al papá? No me va a dar, pero él puede más, y dice la Biblia, mas él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. O sea, se va repitiendo, ¿no? Va siguiendo el orden.
Si es, como les digo, ¿no? Su madre, David, y ahora aquí Amnón. ¿Qué pasa después? Hay otra situación. Llega Absalón peleando contra, por eso están sus 4 hijos ahí. Ya llega Amnón, suceden varias cosas, no mueren otros hijos, tiene una vida muy, muy desordenada familiarmente David. Todo por abrir un canal, una puerta, ¿ya? Entonces uno de sus hijos se subleva contra su padre. Y cuando se subleva con su padre sale de Jerusalén y deja sus concubinas, ¿ya? En el palacio. Entonces dice que una manera de tomar el reino era acostarse con las concubinas, ¿ya? No era con una tanqueta sacar la puerta, sino tomar a las concubinas, ¿ya? Tomar a las concubinas. Entonces va Absalón y le dan este consejo: acuéstate con las concubinas de tu padre. Contestó Aitofel, porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. Entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla, y Absalón entró y tuvo sexo ¿con qué? Con todas las concubinas de su padre. Ahora, si alguien dice no hay herencia, entonces ¿qué es esto? Ahora, como les digo, no pretendo poner nada dogmático en la iglesia, pero sí me hace pensar que hay cosas que a veces uno puede arrastrar y que es necesario ponerlos a los pies de Cristo en esta guerra contra sangre. Y Salomón duplica pues eso. Pero el rey Salomón, además de la hija del faraón, amó a muchas mujeres. Ahora, esa palabra amó, había que verlo, y ese amar no es tanto de una situación de un amor. Dice moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. ¿Duplicó? Recontra duplicó. Y los demás hijos ya van haciendo. Y es por eso que Dios, antes de que esto vaya complicándose peor, visita. Por eso en Éxodo decía, no, Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Para qué visita? Cuando vayamos a leer el 15 vamos a ver eso. No lo vamos a ver hoy día. ¿Por qué Dios visita? Para cortar estas cosas. Porque Jesús nace justamente en esa 4ª. Él es el 15. Lo vamos a ver más después, ¿ya? Visita. Entonces yo, cuando les contaba lo que les conté, ese día Dios me visitó a mí. Me visitó en la iniquidad mía y en la iniquidad de mis padres, y tal vez hasta en la iniquidad de mis abuelos. Y cuando Dios me habló a mí, me dijo: tus abuelos, nada más. Y bueno, yo no les di muchos pormenores, pero averigüé y era grave. Y lo que hice fue con mi papá: por favor, papá, necesito que me bendigas, necesito que rompas aquello que no está bien. Recién estuve hablando con mi hijo, tenía una conversación con él. Él me habla y yo le hablo como hijo. Y bueno, hablamos muchas cosas como hombres, ¿ya? Como papá, como hombre, y como pastor, y él como hijo, como parte de la iglesia, y también como un hijo que estaba ahí. Y entre ese hablar y hablar, ¿en qué quedamos? Yo le dije: hijo, tengo que orar por ti. ¿Por qué? Me dijo: es que necesito romper aquellas cosas que tal vez yo hubiera pasadote a ti. Y él me dijo: ya, entonces oramos. Ahora, ¿cómo le digo? Uno lo puede tomar, sí, otro no lo puede tomar, amén. Yo en la experiencia lo he vivido y me sentí tan bien, porque mi hijo no tiene por qué pagar las cosas que yo hice. Ahora, ¿se acuerda? Alguna vez yo le comenté, cuando mi hijo nació desahuciado, y esa fue mi primera batalla que yo tuve. Mi esposa primero se desangró, no podía tener el hijo, pasamos momentos bien difíciles. Y se acuerda que yo salí al patio y hablé contra Dios. Le dije tantas cosas porque me iba a quitar mi esposa. Le dije: nunca más, Dios, te voy a servir, te olvidas de mí. Tantas cosas que dije, hasta que Dios me habló, me visitó. Por eso las visitaciones son bien importantes antes que estas cosas se compliquen. Y el Señor me dijo algo: no, ¿quién es más importante, tu esposa o yo?
Y recuerdo bien ese día en el patio, yo lloré, me quebré y le dije: Señor, aunque te lleves a mi esposa y me quede sin mi hijo y me quede viudo, siempre te voy a servir. Y ese día Dios recuperó todo, Dios sanó todo. Pero ¿cómo sanó mi hijo? Nació mi hijo con muchas complicaciones, desahuciado, problemas en el corazón, tenía displasia de cadera, de cada 10 un varón él tuvo, y tenía situaciones de que no asimilaba los antibióticos. Sufrimos mucho con él, muchísimo, hemos llorado mucho con Pablo. Y cierta vez yo le hablé a Dios, le dije: ¿por qué? ¿Por qué? Y le dije: no, ¿por qué él tiene que pagar lo que él no ha hecho? Él ha nacido. Yo debería vivir esta situación. Entonces recuerdo bien claramente lo que dice Salmos: en mi cuarto pasó como una proyectora, yo vi mi vida. Y ese día yo me quebré y le dije: Dios, yo soy quien ha abierto todas estas cosas, yo soy quien ha abierto esta puerta para todo esto que sucede. Y me quebré y oré y le dije: Dios, te entrego a mi hijo. Mi hijo ahora está vivo, es un hombre que trabaja, ya un hombre, pero era necesario todavía orar por él. Entonces ese día que estuvimos, yo oré y oramos y dije: no, yo quito todavía lo que pueda existir. Yo quito aquello que todavía como herencia no se puede estar, porque aún en la casa estamos, ¿no? Siempre dicen, ¿no? Alguien dice: la misma igualita su mamá es. Dice, no sé si por maldición, por bendición, ¿cómo le entenderá ella, no? O alguno dice, o como mi hija me dice: soy igual a ti. Así me dice, ¿no? Soy igual a ti, pues no te quejes. ¿Ya? Si fuera o no fuera, si es igual a mí, tendría que ser ¿en qué? En bendición y no en maldición. Porque si es igual a mí, ¿te imaginas lo que tienes así? Más bien que la sangre de Cristo borró la genética del pasado, y eso tiene que continuar. Entonces oré así y mi hijo recibió la oración y le dije: Dios, quiero sacar todo aquello. Tú lo has perdonado, eso está limpio. La sangre de Cristo me limpió, yo soy perdonado. Pero pues si por alguna razón uno lo abre otra vez, porque Satanás tiene un receptor. Quisiera hablar de receptores y todo esto, que hay una antena que él está listo para recibir las ondas de pecado y transmitir directamente una situación mala, ¿ya? Entonces podía destrozar. Entonces yo creo que más allá voy a orar con mi hijo y con mis hijas, una reunión familiar, y decirla tanto como mi esposa y como yo. Entonces, ¿por qué? Porque a veces en vez de sanar se multiplica y se va empeorando la situación. Entonces por eso Éxodo dice, no, es necesario. Ahora lo haré rápido esto. Hubo un hombre que, ¿se acuerdan? Por ambición, ¿no? El profeta lo había sanado gratis a Naamán, no había necesidad de pagar, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo Giesi? Y es bien interesante porque primero es Eliseo, ¿ya? Elías es el profeta, y Elías deja como sucesor a Eliseo, y Eliseo busca un sucesor que es Giesi, y Dios lo va a visitar a Giesi para romper una iniquidad que él está formando, pero él no va a hacer caso. Entonces lo que pasa es que Naamán se va con un poco de tierra y no le acepta nada, absolutamente nada de lo que el general quería darle al profeta. Pero escondidas va Giesi y lo encuentra y le dice, no, mi señor, vas a recibir profetas y dice que le falta algunas cosas y por favor si puedes darle, ¿no? Entonces Naamán dice, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? A ver, leamos. Y él le dijo, todo está bien, mi Señor me ha enviado diciendo, he aquí en este momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín, te ruego que les des 1 talento de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo, dígnate aceptar 2 talentos, le insistió, y ató 2 talentos de plata a 2 bolsas con 2 mudas de ropa y los entregó a 2 de sus criados, y estos los llevaron delante de él. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante del Señor, y Eliseo le dijo, ¿dónde has estado, Giesi? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte.
Entonces él le dijo: ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. ¿Y a quién? A tus descendientes para siempre. Ahora uno se pregunta, ¿no? ¿Qué tenía que ver sus hijos, su esposa? O sea, ¿qué tenía que ver la familia en un error de un padre? A menos que los hijos también y la esposa hayan sido cómplices de la situación. Pero lo que yo estoy diciendo, que una maldición se pegó una generación y dice para siempre. Pero la buena noticia en Éxodo dice no, que Dios visitará la maldad de los padres sobre la tercera y cuarta generación de los que aborrecen, ¿ya? O sea, visitar, vamos a hablarlo, es tratar de cambiar esa genética que existe para crear algo nuevo. Es misericordia en la maldad absoluta. Pero si usted sigue leyendo más después, dice: y hace misericordia a millares de los que aman a Dios. O sea que cuando yo busco a Dios, no se me pega la lepra. ¿Qué se busca? Misericordia a mis hijos. ¿Cuántas generaciones? 1000 generaciones. Entonces el hecho de conocer a Cristo de verdad es un gran privilegio. Ahora, si hay una gran mayoría que son solteros, piénsenlo bien, ¿no? Decíamos, no sé si estabas tú ahí, Arlet, pero me va a ayudar también, hermana, amada. Se hace, antes se hacía, ¿no ve? Antes yo recuerdo que antes del matrimonio se hacía pruebas de sangre, ¿no ve? Para ver si no hay incompatibilidad o una situación que pueda traer ciertos desórdenes en los niños. No sé si me pueden ayudar cualquiera de las dos hermanas, por favor. Se debería hacer esas pruebas todavía, pero ya no la hacen. Ya. Ya. Arlet, ¿qué más puedes añadir? Aquí se hacía, pero se hace. Bueno, yo casi ya no sé, porque a los que caso no les pido certificado de cuando nace. Pero eso no sería tarde, ¿no es mejor hacerlo antes? Yo digo, espiritualmente debería ser lo mismo. Deberíamos examinar nuestras herencias. Cuando hemos hablado con Sansón, ¿se acuerda? Hemos hablado de idoneidades. Idoneidad, ¿se acuerdan? Espiritual, idoneidad del alma, idoneidad física y aún material. Y debíamos ver si tenemos los mismos objetivos. Cuando Sansón estuvo con Dalila, no había nada de idoneidad. La única idoneidad, ¿cuál era? La sexual. Esa es su única idoneidad. Espiritualmente había idoneidad, ¿no? Ella amaba a Dagón y él amaba al Señor. En el alma tenían los mismos objetivos, ¿no? Sansón quería servir, pero ella quería venderlo por dinero. Si bien se hace, sería bueno. Por eso en la fase cristiana existe lo que es la parte del noviazgo, ¿ya? Aunque dicen no debe haber el enamoramiento, ya, bueno, por ciertas situaciones, pero el noviazgo debía estar, que es la etapa de conocerse, de saber y de ver qué tiene la persona. Entonces aquí la lepra se le pegó, y no solamente a él, sino a quién, a toda su descendencia, ¿ya? Ahora mire, ya casi yéndome la hora, ¿me lo lees, Arlet? Números 23-20.
¿Qué encuentras aquí? Damaris, ¿qué encuentras aquí? Ayúdenla, ¿qué encontramos aquí? A ver, leeremos conmigo. Mira, ya se acuerdan la situación cuando Balac le contrata a Balaam para maldecir a Israel, ¿se acuerdan? Y le da presentes y todo eso. Balaam es un pseudoprofeta, jamás debió ir a eso porque no es el propósito. Y él todavía dice, voy a preguntar al Señor. Dice, no, y así va. Hasta cuando el pueblo le dijo, no, el asna le dice, ¿no ves a un ángel? A ver, asno. Yo siendo asna veo. Entonces va. Y cuando va a los montes, ¿qué es lo que él dice? Mira, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Ahora la pregunta ahí, ¿a quién está la bendición? ¿Para quién está la bendición? 24, 21, ahí. No. Ya está bien, pero a ver, yo quiero ser bendecido. Yo quiero tener una familia en el Señor. Quiero que mis caminos estén en el Señor. ¿Cómo yo tengo la bendición de Dios? No sé si yo estoy preguntando mal. Miren, cuando Dios no observa iniquidad, ¿qué hace Dios? ¿Y qué es la iniquidad? Es la rebelión abierta contra Dios. No creo que nadie haya llegado a iniquidad aquí, no creo. Iniquidad es decir, Dios, yo no creo en ti, perdón Señor, decirte odio, etcétera, etcétera, y hacer lo malo. Creo que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Y cuando cometemos un pecado, rápido nos redarguye. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay iniquidad en nuestra vida? Dios bendice. ¿Por qué? Porque Él ha ordenado. ¿Alguien puede anular? Nadie. Esta es una gran bendición para nosotros. Por eso Satanás quiere poner iniquidad. Si habláramos de iniquidad, hermanos, y lo que él pretende es hacer esto. Dos hijos peores más que el infierno. Dice, no, peores hijos del infierno. Entonces Dios ha decretado algo, pero lo que Dios no quiere es encontrar iniquidad. Entonces por eso sigo diciendo, no creo que haya habido iniquidad en nosotros. No creo. Y si no hay iniquidad, Dios está bendiciendo, porque es una orden y no se puede anular. Ni ha visto malicia en Israel. O sea, y hay varios pecados. Ahora, pero les pregunto, ¿eso fue cierto? ¿Es cierto esto? No sé cómo decir. Hasta donde es cierto. La bendición no se anula. La bendición la ha ordenado. Pero ¿cómo Dios se ha convertido en enemigo de Israel después de esto? Porque sigue diciendo, no, júbilo del rey está en él. O sea, Dios se alegra en su iglesia y gozo. Dios lo sacó de Egipto con cuernos de búfalo. O sea, hay una victoria. Inclusive no hay ni hechicería ni brujería, no hay adivinación, no hay nada. Pero ahora pregunto, ¿cómo logró el enemigo poner iniquidad en Israel? ¿Alguien conoce la historia? ¿No conocen? Ya, pero ¿cómo? Está bien lo que me has dicho, pero contame la historia. Sí, aconseja a Balaam. Mira, Dios no va a anular su bendición. Dios no va a quitar su bendición. Aunque te traigas brujos, no, Él está protegido. Pero te doy un consejo. Tráete mujeres. Y mujeres que adoren ídolos. Invita a comer a sus sacrificios. Mételos en iniquidad. Y es de ahí pues que inclusive en plena reunión Moisés con el pueblo, hay un hombre que en su tienda estaba teniendo relaciones, Simbri, si no me equivoco, con una mujer. Y vino un hombre, no recuerdo su nombre exactamente, con una lanza,
y a los dos los atravesó y quitó la iniquidad. Entonces, para que un pueblo, para que yo, usted o cualquiera, teniendo la orden de Dios de bendecirnos, no puede anular Dios la bendición, ¿qué es lo que trata de hacer? Abrir una puerta. Y en este caso se fueron los jóvenes con esas mujeres. Sí, hubo muerte increíble. Entonces sí hay estas situaciones, pasa estas situaciones. Entonces lo que estoy diciendo es una guerra de sangre contra sangre. Hebreos 1:9 dice: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. No quiero decir, no, la Biblia dice el que dice que no ha cometido pecado es mentiroso, porque en realidad todos vamos a pecar. Pero transgredir implica ¿qué cosa? Repetir ese pecado una y otra vez. Pero la iniquidad, ¿qué es, Esther? ¿Perdón? Ya es gozarte de ese pecado de maldad. Es gozarte de esa situación. En cambio, cuando nosotros aborrecemos eso, podemos llegar hasta lo otro, pero no debería ser. O sea, en la alabanza cambia pues todo, en la prédica cambia todo. No tengo que ayunar para decir: Señor, dame unción para que la iglesia tiemble cuando le ponga mis manos al leo que rebote hasta la pared. No, tú aborreces la iniquidad, deleitate en el Señor. Ahora el ayuno y todo eso hay que hacerlo, pero vas a ver cómo Dios te va a ungir con óleo de alegría más que tus compañeros. Entonces está la guerra del enemigo. 1 Samuel 3:13. Porque el hecho es saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de ¿qué? Que él conocía. ¿Cuál era la iniquidad que él conocía? ¿Cuál era la iniquidad que él conocía? Es del profeta Elí. ¿Qué hacían sus hijos? Se llevaban a mujeres y parece que esas mujeres esperaban y tenían relaciones en la propia iglesia. ¿Sabía de esa iniquidad su padre? Sí, era iniquidad. No dice transgresión ni pecado. ¿Y qué hizo Dios? Un juicio. Y al hacer un juicio, ahí murió todo. No hubo más sacerdotes de esa línea. Dios levantó otro sacerdocio y de ahí vino Samuel. Entonces la iniquidad es un arma poderosa del enemigo, así como lo hizo con Abel, para matar y destruir nuestras batallas, nuestra convicción de servir al Señor. Y esta última cita, hay una más ahí. Por el becerro de Bet-Aven, que significa casa de iniquidad. Iré ahí. ¿Será, hermanos, que puede haber casas de iniquidad? Casas de maldad, sí. Por eso necesito la sangre de Cristo. Hasta posiblemente mi casa haya sido una casa de iniquidad y yo no lo sabía. Entonces es necesario. La iniquidad en la casa destruye los matrimonios. ¿Se acuerdan de Mical? Dice que tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama. Porque ¿qué es lo que Dios aborrece? La idolatría. Temerán los habitantes de Samaria en verdad, por él hará duelo el pueblo y sus sacerdotes idólatras se lamentarán a causa de él, porque él se ha alejado de su gloria. Es la idolatría. O sea, la idolatría tiene mucho que ver con otros conceptos, ¿ya? Y la casa, esta casa Bet-Aven, era una casa idolátrica. Y en esa casa idolátrica que había iniquidad. Y en Mical es bien interesante. Mical, teniendo educación judía, educación de princesa, educación en la palabra de Dios, se casó con David. Ya se casó con el matagigantes, nunca con su ministerio, ¿se acuerdan? Jamás se casó con su ministerio. Se casó con el valiente, con el hombre, con el matagigantes, no sé, pero nunca se casó con su ministerio. ¿Ya? ¿Qué tenía en su casa esta mujer? Un terafín, una estatua. La pregunta es: ¿desde cuándo lo tendría? Porque cuando Saúl quería matarlo a David, ¿qué hizo esta mujer? Agarró la estatua y lo puso en su cama como si fuera David. ¿No ve? Y esta estatua era parte, lo acomodó en la cabeza. La pregunta es:
¿Desde cuándo tendría esta estatua Mical? Siendo hija del rey, siendo hija de Dios. Y en su matrimonio se casó con este terafín. ¿Qué ocasionó en el matrimonio? 14 años de separación, esterilidad en Mical. Puede haber casas con maldición por causa de una idolatría existente, por situaciones que pueden existir ahí. Casas que pueden terminar en divorcio por una idolatría, ¿no? Se dice tanto, a veces dicen eso del pastor, ¿no? El pastor adultera cuando ama más la iglesia que a su hogar. Es cierto, esa es una idolatría, eso puede ser un vedabén. Y la familia puede destrozarse, destruirse. Pero cuando las funciones, por decir, de esposa se cambian, por ejemplo, si la esposa ama más a los hijos y pierde la atención al esposo, es una casa de vedabén, o sea, hay un ídolo ahí. Entonces, por eso las funciones, los roles de esposo y esposa están bien asignados en la Biblia. Yo hablé con mi esposa, hemos hablado y le digo, tú y yo vamos a quedar solos. Tú y yo vamos a opinar y tú y yo vamos a planificar. Porque a la final nuestros hijos se van a ir. Tenemos que ser tú y yo. Y eso nos ha unido harto este tiempo. Son nuestros planes. Pero si se metiera algo ahí, un terafín, un ídolo, destroza muchas cosas. Vamos a ir hasta aquí. Ya no hemos alcanzado a ver, vamos a hablar las visitaciones. Después vamos a hablar el número 15, Jesús el 15 en genealogías, nosotros en 15 en genealogías. Vamos a ver la visita de Dios en estas distintas situaciones. Quiero aclarar el punto. La iglesia todavía sigue dividida en estas ponencias. No pretendo imponerle ninguna, pero no es ningún daño estudiarlas. Que el Señor le hable a su corazón y, como dice Tesalonicenses, lo que es bueno reténgalo y lo que no es para usted pues deséchelo, ya no hay ningún problema, pero es bueno saber las ponencias existentes. Yo lo que estoy hablando, he hablado mucho de mi experiencia pastoral y de mi experiencia como padre, como esposo y como persona, de lo que Dios ha hecho conmigo, ya, pero sí Dios quiere sacar todas estas cosas. Rápidamente, tal vez alguna pregunta, un comentario. El tema sí es escabroso y es bien profundo. Adelante. Pastor, me hace la duda, cuando estás hablando de la sangre de Cristo, es decir, que necesitan la sangre, estas personas que tienen maldiciones, ¿puedo entender de que la sangre le limpia de todos los pecados y maldiciones generacionales? ¿Cuál es tu duda? La duda es que en un cristiano se aplica la maldición generacional. Por eso ya te he puesto las ponencias, ¿no? Las dos ponencias, ya está claro. Casi todas las maldiciones, incluso las generacionales, no estaría menospreciando, minimizando, incluso siendo ineficiente. Si desde que he entrado hasta que he salido he puesto la postura bien clara. Cree lo que tú te hace bien y estás sano. Eso dije desde un principio. No pretendo pelear las posturas, ¿ya? Y también, a medida que avancemos esto, no es que la sangre de Cristo no es efectiva en todos sus lados, pero la experiencia y las vidas, y creo que tú como padre en tu matrimonio, si Dios lo permite o no lo permite, a veces hay cosas que no entendemos por qué pasan y por qué suceden. Hay cosas que nunca deberíamos hacer y las hemos hecho, y uno se pregunta por qué. Si soy cristiano, si soy hijo de Dios, y yo puedo añadir, si soy hijo de pastor, ¿por qué me ha sucedido esto? Claro, pero es que son tendencias a veces bien grandes, porque si fuera así, todos tendrían este problema de los problemas de la carne. Toditos tenemos ese problema de los problemas de la carne. Pero las tendencias que agarran, por eso Pablo decía, no, lo que no quiero hacer, eso hago. Pero él era hijo de Dios, era cristiano. Él encuentra la victoria después en la cruz. ¿Acaso la sangre no fue efectiva con él? No. Pero vuelvo a decir, no sé, quiero repetir otra vez, no es una postura que estoy poniendo sobre la iglesia. Es bueno saberlo,
Sí, hemos visto varios ejemplos, ¿no ve? Si usted, y lo vuelvo a repetir, si usted, yo mismo he estado, ¿enseño o no enseño? ¿Qué hago, Señor? ¿No? Si usted está en paz con lo que usted tiene, amén. Escucharlo tampoco le va a hacer daño, ¿no? Le va a ayudar a entender un poco más las situaciones y le va a ayudar a comprender más, ¿no?, la Biblia, ¿no? Yo le dejo a usted en esa libertad de poder comprenderlo y entenderlo. Aquí primero y luego todo, ¿sí? Sí, adelante. Él era testigo de Jehová, ¿no? Bueno, los testigos de Jehová tienen eso. Claro, porque como decía, en los que estamos estudiando, en la Biblia dice que el espíritu está en los huesos y la sangre está en el alma. Entonces, hacer una transfusión estarías transmitiendo el alma de esa persona. He estado con algunas personas que cuando he visitado, cuando han hecho transfusión, me han contado experiencias especiales. En uno de esos casos de una hermana de la iglesia que le hicieron, me dice, me quería volver loca, quería atacarte, quería besarte, pastor. Me dice, verdad, le estoy diciendo así, en serio. Y yo le, ¿qué te pasa? Le, no sé, pastor. Dice, no sé, en realidad más allá, pero debe ocasionar, no sé, está en la base científica, ustedes me tendrían que decir, ¿ocasiona reacciones? ¿Verdad? Yo me quedé un cachito así medio. Sí, bueno, sí, los testigos no se hacen transfusión por norma y línea. Vuelvo a reiterar, si tú estás en paz con algo, mantente en eso, mantén tu convicción, no es de más saber. En el seminario, cuando estaba dando clases, la postura era bien rígida, somos arminianos. ¿Por qué? Así nos han dicho. Esa es la postura de la iglesia y así somos. Y yo les he explicado y me han dicho, ¿por qué no nos han dicho así? Y ellos decían, Calvino, ¿cuántas razón tienen algunas cosas? Y sí, es bien, bien bonito estudiarlo, bien lindo. Entonces necesitamos gente que, la Biblia dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, que también pueda hacer. Ahora, lógicamente, no siempre es sencillo una situación así y necesitamos gente que nos prepare, como yo, como les dije. He estado todos los días, enseño, no enseño, enseño, no enseño, porque escuece estas situaciones.
Pero si usted está en paz, adelante, no se haga ningún problema. Pero como Ceci dice, y en mi experiencia personal que yo les he dicho, sí, yo he necesitado algo especial en mi vida. Yo sí. Ahora, si yo soy ajeno a ese evangelio, bueno, no sé, pero yo sí. Y yo lo he hecho con mi familia, lo he hecho con mis hijos y tengo paz, hermanos. ¿No ve? Entonces, todavía vamos a seguir estudiando el tema. Vuelvo a reiterar, lo he hecho al inicio, lo he hecho al medio, lo hago al final. No quiero imponer nada en nadie. La sangre de Cristo es efectiva, ¿ya? Es efectiva. Pero hemos visto que si es carne en David, se ha multiplicado terriblemente en toda la descendencia. Y hay casos así que suceden en la Biblia. Entonces, si Dios le habla y le dice, y no es grave, ¿no? O sea, como le dije, yo no he llamado a los hermanos de liberación de la iglesia, voy a orar por mi hijo y por mí, hagamos una liberación, por favor. El mejor aceite. No, ha sido bien sencilla. Lo que yo he dicho es, Señor, quita cualquier cosa que yo posiblemente haya abierto sobre él. Eso ha sido bien sencillo. Saca todo aquello que yo por alguna razón haya transmitido. Ahora, cuando los hijos son pequeños, uno no entiende. Cuando son jóvenes es grave. Y ves cosas. Y a veces te identificas. Y a veces uno se arrepiente y dice, yo era así. Yo tengo 4 hijos jóvenes, no significa que están disparados, pero a veces uno dice, no, Señor, si te hubiera servido más antes. Pero mis hijos siempre han estado bendecidos al Señor. Yo estoy seguro de la bendición, nadie me lo va a anular, nadie me lo va a quitar. Pero si alguna vez Satanás pretende abrir una puerta de iniquidad sobre ellos, yo soy muy responsable. O mis hijos quisieran abrir una puerta, entonces ya depende de nosotros. Entonces, por ejemplo, en la lección que voy a dar, si en el caso de Daniel, por ejemplo, su generación es la 15ª, él ha librado todo. Pero algunos nosotros tal vez arrasamos algunas cositas de situaciones emocionales, porque siempre dicen, igualito a tu papá, igualito a tu mamá, igualito haces, igualito te portas, igualito respondes. Y no debería ser. Esa herencia yo no quiero, es vana y vacía. Vamos a cerrar. Señor, gracias Dios. En ningún momento pretendo tener la verdad, Señor. Yo te necesito. Y te necesito mucho. Te necesito con todo mi corazón, Señor. Y yo ya padre mayor, con 4 hijos mayores, y por toda la experiencia he entendido que necesito, Señor, cerrar muchas puertas. Pensé que muchas habían sido cerradas, pero si el enemigo quiere abrir, a él le gusta recordar y intentar abrir algo que ha pasado. Y esto, Señor, no quiero permitirlo. Señor, por favor, te pido que la paz gobierne nuestras vidas. Acá no es dar miedo, acá no es confundir absolutamente, sino dar tu palabra sanamente, examinarla, observarla, y como dice Tesalonicenses, si hay algo que no me edifica, pues la descarto y vivo en tu paz, Señor. Pero si de alguna manera habría algo que afecta mi vida, algo que arrastro y no entiendo, no solamente es la carne, es algo más allá. La epigenética quiere decir más allá. Epi es más allá, como la epignosis, es más allá. Si hay algo más allá que el enemigo ha tenido escondido, y a pesar de que Cristo ha limpiado totalmente con su sangre preciosa, hay áreas que conquistar en nuestras vidas. Dios les dio la tierra prometida en total, como dueños absolutos, pero la tarea de conquistar era de Israel. Si hay cosas que conquistar en mi vida, ayúdame, Señor. Gracias por quienes Dios la escuchan. Si hay paz, amén. Y si hay paz por el otro lado y puedo decir, Dios, no quiero nada sobre mi descendencia. Tu sangre ha sido efectiva, la bendición no se anula, pero a veces el enemigo quiere abrir una puerta para afectar toda una descendencia. Abel murió y nunca más hubo otro Abel en la Biblia,
porque mataron su descendencia genética, espiritual y hasta física y biológica, Señor. ¿Qué cosas tendría que hacer Abel contigo? No lo sé. Ahí murió. Y de la misma manera Satanás quiere matar a hombres de Dios para que ahí quede todo propósito del Señor. Mas tú voluntariamente fuiste a la cruz, y lo que Satanás quiso hacer por la sangre, tu sangre fue mayor, y nos diste victoria, nos diste, Señor, salvación. Gracias, Señor. La iglesia todavía aún debate estos temas. Nuestro objetivo no es debatirlo tal vez a una situación mayor, sino creer en la cruz de Cristo. Gracias, papito. Los que somos padres te entregamos a nuestros hijos. Los que son solteros te entregan su futuro, Señor, porque en el futuro hay muchas cosas que tú vas a hacer. No permitas que ninguna puerta se abra de iniquidad en mi vida, Señor. Y por favor, dame sencillez, prudencia. Y si hay algo que no es tuyo, como David decía, tapa mi boca, Dios, para no hablar. Y si lo que tengo que hablar sea para someterlo a tu palabra, Señor. Gracias, Dios. También te pido humildemente que bendigas las ofrendas, bendigas al dador alegre, bendigas este bautizo que vamos a tener el sábado en la mañana. Dios, por favor, te lo entrego en tus manos, que sea un bautizo de bendición y que sea para ti, Señor. Bendecimos las ofrendas, bendecimos el bautizo y toda presencia de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Hermanos, están invitados a ofrendar, no es obligatorio por si acaso.